The night swallowed the depot whole, and with it came a silence so heavy it felt like a verdict. Because on Christmas night, while towns glowed with warmth and laughter, a young teacher was left behind like forgotten luggage, her phone dead, the last bus gone, snow slicing the air like glass, and the truth hitting her harder than the cold. No one was coming for her, not tonight, not on a holiday when the world pretended kindness was everywhere. And as she curled up on a wooden bench with her coat pulled tight, the clock ticking louder than her breath, fear mixed with disbelief and a question that burned hotter than the frost creeping into her bones. How could a place meant for arrivals and departures become a trap? How could season of miracles turn so cruel? And as midnight crept closer, every shadow looked like danger, every sound like a threat. Her dreams of a quiet holiday visit to her parents collapsing into a raw fight to stay awake and alive, until headlights cut through the darkness like a blade and a pickup truck slowed, the engine rumbling like a warning or a promise, and a rancher stepped out, his boots crunching on ice, his face weathered by years of wind and sun, eyes sharp but not unkind. And in that frozen moment, everything balanced on a breath. Because for a young woman alone in an abandoned depot, a stranger could mean rescue or ruin. And the world held still as he asked the simplest question that would change everything. Are you okay? A question that cracked the dam of her fear and let tears spill as she tried to explain how she had been forgotten, how the last connection was canceled, how the staff locked up early for Christmas, how she was told to wait, but never told how long. And the rancher listened, not interrupting. The way people do when they understand that sometimes listening is the only gift that matters. And without drama, he offered warmth, safety, a ride, and in his truck, the heater roared like a blessing. The radio hummed with old carols, and for the first time in hours, she felt her fingers again, felt the shaking slow, felt the weight lift just enough to breathe. While outside, the depot shrank into the dark, a symbol of how easily systems fail, and people slip through cracks when schedules matter more than lives. And as they drove through empty roads lined with snow-covered fields, he told her about his ranch, about checking cattle even on holidays, about how he'd learned long ago to trust a gut feeling when something wasn't right. And she realized how thin the line was between tragedy and survival, how one man deciding to stop instead of drive on could rewrite a story that might have ended in silence. And by the time they reached a warm kitchen with lights on and coffee brewing, Christmas had already changed shape, no longer about gifts or plans, but about the raw, fragile mercy of being seen when you're most invisible. And the news of what happened would later spread through the town, raising uncomfortable questions about public safety, closed depots, and holiday staffing. But for her, the headline would always be simpler and heavier. She lived because someone cared enough to stop, because in a world rushing home, one rancher chose to turn back. La noche se había tragado el depósito por completo, y con ella llegó un silencio tan pesado que parecía una condena, porque en la noche de Navidad, mientras los pueblos brillaban con luces y risas, una joven maestra fue abandonada como un equipaje olvidado, con el teléfono sin batería, el último autobús ya ido, la nieve cortando el aire como cuchillas, y una verdad golpeándola más fuerte que el frío. Nadie vendría por ella, no esa noche, no en un día festivo en el que el mundo finge que la bondad está en todas partes, y mientras encogía en un banco de madera con el abrigo apretado contra el cuerpo, el reloj sonando más fuerte que su respiración, el miedo se mezclaba con la incredulidad y una pregunta ardía más que la escarcha que subía por sus piernas. ¿Cómo podía un lugar hecho para llegadas y salidas convertirse en una trampa? ¿Cómo podía una temporada de milagros volverse tan cruel? Y a medida que se acercaba la medianoche, cada sombra parecía un peligro, cada ruido una amenaza. Sus sueños de una visita tranquila a casa de sus padres desmoronándose en una lucha cruda por mantenerse despierta y con vida, hasta que unos faros atravesaron la oscuridad como una cuchilla y una camioneta redujo la velocidad, el motor rugiendo como advertencia o promesa, y un ranchero bajó, sus botas crujiendo sobre el hielo, el rostro marcado por años de viento y sol, los ojos firmes pero no duros, y en ese instante congelado todo se sostuvo en un respiro, porque para una mujer joven sola en un depósito abandonado, un desconocido podía significar rescate o ruina, y el mundo se quedó quieto cuando él hizo la pregunta más simple que lo cambiaría todo. ¿Estás bien? Una pregunta que rompió el dique de su miedo y dejó salir las lágrimas mientras intentaba explicar cómo la habían olvidado, cómo se canceló la última conexión, cómo el personal cerró temprano por Navidad, cómo le dijeron que esperara pero nunca cuánto, y el ranchero escuchó sin interrumpir. ¿Cómo lo hacen?
Quienes entienden que a veces escuchar es el único regalo que importa, y sin dramatismo ofreció calor, seguridad, un aventón, y dentro de su camioneta la calefacción rugió como una bendición. La radio tarareó villancicos antiguos, y por primera vez en horas sintió de nuevo los dedos. Sintió como el temblor disminuía, como el peso se aligeraba lo suficiente para respirar, mientras afuera el depósito se hacía pequeño en la oscuridad, símbolo de lo fácil que fallan los sistemas y de cómo las personas se pierden en las grietas cuando los horarios importan más que las vidas. Y mientras avanzaban por carreteras vacías bordeadas de campos cubiertos de nieve, él le habló de su rancho, de revisar el ganado incluso en días festivos, de cómo aprendió hace tiempo a confiar en el instinto cuando algo no estaba bien. Y ella comprendió lo delgada que es la línea entre la tragedia y la supervivencia. Como un solo hombre decidiendo detenerse en lugar de seguir podía reescribir una historia que pudo terminar en silencio. Y cuando llegaron a una cocina cálida con luces encendidas y café humeante, la Navidad ya había cambiado de forma. Ya no se trataba de regalos ni de planes, sino de la misericordia cruda y frágil de ser visto cuando eres más invisible, y la noticia de lo ocurrido luego se extendería por el pueblo, levantando preguntas incómodas sobre la seguridad pública, los depósitos cerrados y el personal en días festivos. Pero para ella el titular siempre sería más simple y más pesado. Vivió porque alguien se detuvo, porque en un mundo que corría a casa, un ranchero eligió regresar.